Mi abuela me exigió que tuviera un hijo de mi abuelo muerto. Había guardado su esperma congelado por 40 años y juraba que yo tenía que embarazarme cuanto antes para mantener viva su herencia. Mi abuela siempre tuvo una obsesión con mi abuelo, quien murió antes de que yo naciera. Conservaba su ropa en el cuarto, le ponía un lugar en la mesa y le hablaba a sus fotos como si fuera a contestarle. Cuando era niña, hasta me parecía bonito cuánto lo extrañaba. Me decía que tenía sus ojos, sus manos, su espíritu. Me repetía que era más su nieta que nadie porque llevaba su esencia. Nunca entendí por qué me hacía sentarme en su sillón viejo o ponerme sus lentes de lectura, hasta que cumplí 18 y me soltó la verdad. Fue ahí cuando me llevó al congelador del sótano, ese que siempre me prohibieron abrir. Este congelador está lleno de hielo seco y del legado de tu abuelo, me dijo. 20 frascos, todos con su esperma. Me explicó que había estado esperando el recipiente perfecto, alguien de su sangre, pero lo suficientemente joven y pura como para traer de vuelta su linaje como ella quería. Él siempre quiso más hijos, me dijo, y tú vas a cumplir ese sueño. Cuando me eché hacia atrás, horrorizada, me sujetó de los hombros. ¿No entiendes? Puedes hacerlo regresar. Una parte de él va a estar viva otra vez en este mundo, y solo tú puedes lograrlo. Tus óvulos más su esperma es igual a resurrección. Ya tenía citas apartadas en una clínica de fertilidad que no hacía preguntas. La primera inseminación era la semana que entra. Corrí directo a contarles a mis papás, pero ya lo sabían. Es lo que él habría querido, dijo mi mamá, sin atreverse a mirarme. Esa misma noche empecé a hacer mi maleta, pero mi abuela ya había descompuesto mi coche y escondido las llaves. Cuando intenté irme caminando a la central de autobuses, mi papá me siguió en su camioneta y me recogió para regresarme. ¿A dónde crees que vas?, me preguntó. Ella te va a encontrar donde sea. Llamé a la policía, pero ¿qué iba a decir para que no sonara que estaba loca? La operadora solo me recomendó que buscara terapia familiar. Traté de destruir el congelador, pero mi abuela ya había repartido los frascos en varios lugares. Me enseñó fotos de mini refrigeradores en casas de sus amigas, cajas de seguridad en distintos bancos. 20 años planeando, me dijo. ¿De verdad creíste que iba a guardar todo en un solo lugar? La clínica de fertilidad que escogió estaba en una plaza. Fui sola, pensando en contarle todo al doctor, pero resultó que era amigo de mi abuela desde la escuela de enfermería. Tu abuela me explicó que estás nerviosa, me dijo, dándome palmaditas en la mano. Es normal tener miedo al embarazo, pero la familia es lo más importante. Y ahí fue cuando caí en cuenta de que mi abuela había armado toda una red para que nadie me ayudara. 3 días antes de la cita, fingí tener apendicitis para acabar en el hospital, pero ella fue conmigo. Cuando intenté hablar con las enfermeras, ella les explicó que yo tenía ansiedad por querer embarazarme, y todas le creyeron. Cada intento de escapar, de pedir ayuda, terminaba llevándome de regreso a ella. Me volví invisible para cualquiera que pudiera ayudarme. La noche antes de la cita, atranqué la puerta de mi cuarto con todo lo que pude. Ella la golpeaba, gritándome que estaba haciendo esperar a mi abuelo. Escuché cómo arrastraba algo pesado por el pasillo. Había traído hasta mi puerta su congelador portátil y lloraba porque, según ella, las muestras se iban a echar a perder si no salía ya. 40 años lo he mantenido vivo aquí, sollozaba. 40 años pagando almacenamiento, checando temperaturas, protegiendo su futuro. ¿De verdad crees que vas a echar todo a perder con una puerta cerrada? De repente dejó de golpear. Luego escuché el taladro. Estaba quitando la puerta de sus bisagras mientras tarareaba la canción favorita de mi abuelo. Fui a la ventana, pero la había dejado bien asegurada con tablas por fuera mientras yo dormía. El cuarto era una jaula. Mi celular estaba muerto y el cargador, quién sabe dónde acabó. Todo esto lo había planeado durante años, y yo me metí directo en su trampa. La puerta se vino abajo de un trancazo. Ella apareció en el marco con una jeringa de pavo y una hielera, su bata salpicada de no sé qué. Si no quieres ir a la clínica, dijo tranquila, lo hacemos a la antigüita. Tu abuelo nunca confió en la medicina moderna. Atrás de ella, mis papás parecían zombies, incapaces de contradecirla. Intenté pasar entre ellos, pero mi papá me agarró. Lloraba mientras me sujetaba los brazos. Déjala hacerlo, me susurró. Nunca va a parar, jamás te va a dejar ir. Mi mamá me ayudó a subir a la cama mientras mi abuela preparaba todo con la calma de una enfermera profesional. Fui enfermera antes de conocer a tu abuelo, dijo, llenando la jeringa con el esperma descongelado. Podría embarazarte hasta dormida. Se me acercó con la jeringa como si fuera un rito sagrado. Tu abuelo fue el único hombre que valió la pena. No pienso esperar ni un minuto más para cumplir su sueño. Me defendí con todas mis fuerzas, pero mis papás no me soltaban. Mi abuela me abrió las piernas con una frialdad impresionante y besó el frasco como si fuera algo sagrado. Ya vas a regresar conmigo, mi niña. Metió la jeringa entre mis piernas. Mi mamá volteó la cara, pero no soltaba mis tobillos. Todo me daba vueltas. Lo último que vi antes de perder el sentido fue a mi abuela lista para usar la jeringa de pavo, decidida a resucitar a los muertos. Cuando desperté, seguía en mi cama y todavía tenía puesta la misma ropa, con la luz del sol filtrándose entre las tablas de la ventana. El cuerpo me dolía de tanto forcejear. El recuerdo de lo que pasó me cayó como balde de agua helada. Mi abuela, la jeringa de pavo. Me incorporé de golpe, revisándome como loca. Todo parecía normal.
¿De veras lo hizo? ¿O logré escaparme de alguna forma? La puerta estaba colgando chueca, los muebles que usé de barricada tirados por todos lados. En el buró había un vaso de jugo de naranja y una nota escrita con la letra temblorosa de mi abuela. Tómate esto, mi niña. Ahora necesitas tus vitaminas. Me levanté tambaleando, con las piernas temblorosas. La casa estaba extrañamente callada. Desde la puerta, vi el pasillo que daba a las escaleras. Ni rastro de mi familia. Caminé de puntitas, cuidando no pisar la tabla que siempre rechina junto al ropero. En la cocina, mi abuela tarareaba mientras batía huevos. Tenía puesto su delantal favorito, el de rosas bordadas que le había regalado mi abuelo. Mis papás estaban sentados en la mesa, mirando sus tazas de café como si ahí estuviera todo el sentido de la vida. Al escuchar mis pasos, mi abuela volteó y su cara se iluminó de una alegría tan extraña que me dejó helada. Se acercó rápido y me puso las manos en el vientre, presionando con cuidado. ¿Cómo amanecimos hoy? ¿Náuseas? Es totalmente normal al principio del embarazo. Me llevó hasta una silla antes de que pudiera decir nada. Preparé el desayuno favorito de tu abuelo. Siempre decía que los huevos eran buenísimos para el cerebro del bebé. Empujé el plato lejos con desagrado y vi cómo a mi papá se le marcaba la mandíbula, pero no dijo ni una palabra. Mi mamá solo revolvía el café con la cuchara, haciendo remolinos, perdida en sus pensamientos. Necesito ir al baño, avisé. La sonrisa de mi abuela ni se inmutó. Claro, mi vida. Pero no cierres la puerta con seguro, ¿sí? No vaya a ser que te desmayes y te golpees la cabeza. Menos ahorita. Caminé despacio, escaneando mi cuerpo por si encontraba alguna señal de lo que pudo haberme hecho mientras estuve dormida. Ya en el baño, vi las pruebas de embarazo que había dejado sobre el lavabo. 5 marcas diferentes, todas nuevas en sus cajas. En el espejo, una nota decía: hazte la prueba cada mañana hasta que salgan esas hermosas 2 rayitas. Me lavé la cara con agua fría, tratando de pensar con claridad. La ventana estaba pintada y no se podía abrir. Llevaba así años. Y aunque la rompiera, la caída al patio de cemento seguro me dañaba. Quizá lastimaría al bebé, que mi abuela ya daba por hecho que estaba creciendo en mí. El bebé de mi abuelo. No más de pensarlo, sentí ganas de vomitar. Cuando regresé, mi abuela ya había sacado los álbumes de fotos y me palmeó el asiento a su lado. Ven a ver a tu abuelo de joven. A ver si le encuentras el parecido. Las fotos mostraban a un hombre que nunca conocí, siempre congelado en el mismo tiempo, en uniforme de marina, cargando a mi mamá de bebé, parado junto al Buick viejo que restauró. En todas, mi abuela pegada a su brazo, como si no lo soltara por nada. Tenía unas manos preciosas, dijo, acariciando la foto. Manos de cirujano, siempre lo dije, igualitas a las tuyas. Me agarró la muñeca y comparó mis dedos con los de la foto. Igualitas. Ese bebé también va a tener esas manos. Me solté de golpe. No hay ningún bebé. Su sonrisa se suavizó, como si me tuviera lástima. Todavía no, pero va a ver. Me encargué de eso anoche. Sentí un vacío en el estómago. ¿Qué hiciste? Lo que tenía que hacer, mi amor. Te pusiste muy alterada y no podía dejar que te lastimaras ni que arruinaras las muestras. Así que te di algo para dormir. Nada más un sedante en la cena. Así pude hacer todo sin que estuvieras peleando. Todo empezó a darme vueltas. Me agarré del sillón para no caerme. No te preocupes tanto. Siguió hablando. Fui muy cuidadosa. Usé equipo profesional. La cosa esa del pavo fue puro show para que cooperaras. ¿Te acuerdas? Llevo 20 años planeando esto. Nada fue improvisado. Por fin mi mamá alzó la vista, con los ojos rojos y vacíos. Es cierto lo que dice. Yo le alumbré mientras hacía todo. Ya no hay marcha atrás. 3 frascos, añadió mi abuela orgullosa. No quise arriesgarme. Usé 3 frascos completos para asegurarme que funcionara. Tu abuelo siempre decía que si algo vale la pena, hay que hacerlo bien. Corrí al baño y vomité hasta que no me quedó nada. Puro jugo gástrico. Mi abuela apareció en la puerta con un trapo frío y un vaso de ginger ale. ¿Ya tienes náuseas? Eso es excelente. Yo también me la pasaba vomitando cuando estaba embarazada de tu mamá, diario durante 3 meses. Me puso el trapo en la frente con una delicadeza que se sentía falsa. Tu abuelo me preparaba pan tostado todas las mañanas. Decía que era lo mínimo que podía hacer porque yo llevaba a su hijo. Hay algo realmente escalofriante en lo meticulosa que es mi abuela. 40 años guardando esperma congelado, armando toda una red de conocidos, hasta tener a su amiga enfermera en esa clínica. Me la quité de encima y caminando directo a la puerta principal, vi que estaba cerrada con llave. Las ventanas ahora tenían barrotes por dentro, pintados de blanco para que combinaran. ¿Cuándo los puso? ¿Cuánto tiempo llevaba preparando mi encierro? Los mandé poner el mes pasado, contestó, dándose cuenta de mi mirada. Le dije al contratista que tuvimos varios robos. Hay que ser precavidos con un bebé en camino. Me di la vuelta para encararla. Voy a interrumpir el embarazo. Las palabras se quedaron flotando en el aire, como un reto. La cara de mi abuela seguía igual de serena, y luego volvió a sonreír, esa sonrisa que me helaba la sangre. No, no lo vas a hacer. Todas las clínicas en 100 millas tienen tu foto. Les avisé que eres mi nieta, que tienes problemas mentales y te dan delirios de embarazo, que has intentado hacerte procedimientos innecesarios. Me dijeron que si te ven, me van a avisar. Sacó el celular y empezó a mostrarme correos. Mira, aquí están las respuestas de todas.
Se portaron muy comprensivos. Les encanta ver a la familia involucrada en la salud mental. Me dejé caer en el sillón, derrotada. Había pensado en todo. 20 años de preparación, esperando a que yo creciera lo suficiente para cargar al hijo de su esposo muerto. ¿Por qué yo?, susurré. ¿Por qué no mi mamá? ¿Por qué no lo hiciste antes? Se sentó a mi lado, acariciándome el pelo como cuando era niña. Tu mamá no era la indicada. Tenía mucho de su papá, pero le faltaba lo mío. Pero tú, desde que naciste lo supe. Tienes sus ojos, ese azul grisáceo, como cielo de tormenta. Conforme creciste, fue más obvio. La forma en la que agarras el lápiz, tu risa, hasta tu manera de caminar. Todo él. Sacó otro álbum, ahora lleno de fotos mías a lo largo de mi vida, y junto a cada una foto de mi abuelo a la misma edad. El parecido era de miedo. Te he estado preparando desde hace años. ¿Te acuerdas de las vitaminas que te doy desde los 12? Son prenatales, para fortalecer tu cuerpo para esto. El historial médico que te pedí llenar el año pasado era para estudios genéticos. Todo ha sido para esto. Mi papá se levantó de repente, la silla rechinando. Fue hacia la ventana, se quedó viendo para afuera, los hombros temblándole en silencio. No le hagas caso, dijo mi abuela. Está nervioso de ser abuelo, aunque sea de una manera poco común. Esto está mal, le dije. Tú estás mal, todo esto es una locura. Me dio una palmada en la pierna. Me vas a entender cuando tengas ese bebé en los brazos, cuando le veas la cara y notes los rasgos de tu abuelo. El amor que vas a sentir no se puede explicar. Y yo voy a estar ahí contigo. Lo vamos a criar juntas. De hecho, ya empecé a convertir el cuarto de visitas en la nursery. Me paré, temblando. Me voy a ir. No puedes tenerme aquí toda la vida. Claro que puedo. Tengo el poder legal. Tramité eso hace años. ¿Te acuerdas cuando te operaron de apendicitis a los 16? Firmaste varios papeles cuando todavía estabas medio dormida por la anestesia. Entre ellos iba uno donde me dabas autorización médica en caso de emergencia. Sacó una carpeta de la mesa. Y dime, ¿qué puede ser más emergencia que un embarazo en una chava con síntomas de inestabilidad emocional? Los papeles sí parecían oficiales. Ahí estaba mi firma al final, temblorosa pero mía. Me vino a la mente esa operación. Me acordé de firmar cosas mientras una enfermera me agarraba la mano y me decía que era pura formalidad. Eso no es legal, le dije. Me engañaste. Demuéstralo. Ya eras mayor de edad. Firmaste porque quisiste. Nadie en un tribunal lo va a anular si no hay pruebas clarísimas de que te obligaron. ¿Y a quién crees que le van a creer? ¿A ti? ¿O a una abuela preocupada por ayudar a su nieta embarazada? Se levantó juntando unos álbumes de fotos. Bueno, ahora vamos a hablar de tus cuidados prenatales. Ya te agendé la primera cita para la semana que entra. Mi amiga de la clínica va a venir aquí. Así te evitas la molestia de salir. Los ultrasonidos los vamos a hacer aquí en la sala. ¿A poco no está padre? El resto del día me la pasé buscando una forma de escapar. Todas las puertas estaban cerradas con llave por fuera. Las ventanas tenían barrotes o estaban clavadas con tablas. Mi celular desapareció y el teléfono fijo no servía. Hasta los cuchillos de la cocina desaparecieron. Solo dejaron cubiertos de plástico. Mi abuela no me quitaba el ojo de encima, platicando sin detenerse sobre posibles nombres para el bebé y sobre cómo decorar el cuarto. A tu abuelo siempre le gustaron los nombres de antes. James sí es niño, como su papá. Elizabeth sí es niña, como su mamá. Aunque según yo, va a ser niño, ¿no? En su familia siempre nacen hombres primero. Esa noche me obligó a tomar vitaminas mientras me vigilaba. El ácido fólico es esencial en los primeros meses, y estos omega 3 ayudan al cerebro. Tu abuelo era súper inteligente. Sacó casi el puntaje perfecto en los exámenes de la Marina. Fingí que me tomaba las pastillas, pensando en tirarlas después, pero me revisó la boca, hasta debajo de la lengua, y me hizo tomarme un vaso entero de agua mientras me checaba la garganta para asegurarse de que sí me las tragara. Me sé todos los trucos, dijo. 20 años planeando. ¿Te acuerdas? Cuando subí, mi cuarto ya era otro. Ahora las tablas de las ventanas tenían encima cortinas bonitas. En el tocador había un monitor de bebé apuntando directo a mi cama. Mi librero, donde antes había novelas, ahora estaba lleno de libros sobre embarazo. Voy a estar pendiente, dijo mi abuela, señalando el monitor, por si necesitas algo, porque las náuseas pueden llegar de repente. Me dio un beso en la frente antes de irse y cerró la puerta con seguro. Escuché el clic del candado desde afuera. Me quedé acostada en la oscuridad con la mano en el vientre. ¿Ya estaría creciendo algo adentro de mí? ¿Sentiría algo? Solo de pensarlo me daban ganas de arrancarme la piel. 3 frascos, eso dijo ella. 3 frascos con el esperma de mi abuelo muerto, metidos a la fuerza mientras yo estaba inconsciente. Solo recordar eso me llenaba de rabia y asco, pero de nada servía enojarme. Así no iba a salir de ahí. Tenía que pensar bien, hacer un plan. Mi abuela tenía 20 años preparándose para esto, pero yo tenía una ventaja, su obsesión. Ella necesitaba que yo estuviera bien para que este embarazo, que según ella apenas empezaba, llegara a término. Eso quería decir que no podía lastimarme, ni drogarme demasiado, ni dejar que me pusiera mal. Tarde o temprano iba a necesitar que yo cooperara. Eso era mi oportunidad. Me quedé viendo la lucecita roja del monitor en la oscuridad. Sabía que en algún rincón de la casa
Mi abuela estaba pegada a esa cámara, esperando algún signo de náusea matutina o de que algo saliera mal, esperando ver renacer a su esposo a través de mi cuerpo. Cerré los ojos y empecé a planear. Al día siguiente, escuché los pasos de mi abuela afuera de mi puerta justo a las 6. Quitó el candado y entró con una charola de desayuno y más vitaminas. Fingí seguir dormida mientras ponía las cosas en el buró y revisaba el monitor. Cuando se fue, examiné bien las pastillas. Las prenatales sí parecían normales, pero había 2 blancas sin marca que no me dieron buena espina. Las escondí en un hoyo del colchón y solo me tomé las que eran vitaminas, porque sabía que me iba a revisar. Mi primera oportunidad de verdad llegó cuando me tocó bañarme, siempre bajo supervisión. Mi abuela se sentó en la tapa del baño, tarareando mientras yo me bañaba tras la puerta de vidrio esmerilado. Vi que el espejo del gabinete tenía un tornillo flojo. Aproveché el agua para aflojarlo con la uña y meter la mano. Sentí algo frío y metálico, una llave de repuesto. La apreté en la mano y terminé de bañarme, envolviéndome en la bata que mi abuela me pasó. La llave me picaba la palma mientras ella me hacía una trenza, platicando de que el embarazo ayuda a que el pelo crezca más fuerte y bonito. Ya en mi cuarto, probé la llave en el candado de la puerta, pero era muy chica. Luego la intenté en las ventanas, pero tampoco. Al final abría mi antigua caja de joyas, que mi abuela había puesto en el estante más alto del closet. Ahí encontré mi licencia, algo de dinero que me había quitado y, sobre todo, mi viejo celular de tapita de la prepa. La pila estaba muerta, pero tal vez el cargador seguía en el garage. Mi abuela me llamó para comer. Hizo sopa de jitomate, galletas saladas y té de jengibre. Mis papás estaban sentados en la mesa como si fueran maniquíes. Ni cuenta se dieron de que llegué. Me forcé a comer mientras mi abuela hablaba de los colores para el cuarto del bebé. Después dijo que iríamos a comprar ropa de maternidad. Se me aceleró el corazón. Por fin, una oportunidad de salir. Pero se me cayó el ánimo cuando sacó una silla de ruedas. Según ella, con el embarazo las mujeres se pueden marear y no iba a arriesgarse a que me cayera en público. Mi papá me llevó en la silla hasta la camioneta y mi mamá fue atrás con la bolsa de mi abuela. En el centro comercial, mi abuela nunca soltó la silla. Cada que intentaba hablar con una vendedora, ella se metía, diciendo que yo tenía ansiedad fuerte y que por favor fueran pacientes. La tienda de maternidad se sentía como otra trampa. Mi abuela levantaba vestidos sueltos y pantalones con resorte, platicando de cómo iba a cambiar mi cuerpo en los próximos meses. Compró miles de pesos en ropa de diferentes tallas para todo el embarazo. De regreso, vi una patrulla parada en un semáforo. Intenté llamar la atención del policía, pero mi abuela lo notó y de volada bajó la visera del carro. Le dijo a mi papá que tomara las calles secundarias para evitar, según ella, el tráfico tan pesado. Esa noche, mi abuela estrenó una rutina. Sacó un baumanómetro y un termómetro. Fue apuntando mis signos vitales en una libreta. Después me midió la cintura y escribió el número como si fuera un logro. Hasta me hizo subirme a la báscula y registró mi peso para llevar el control. Durante la cena, sentí la mirada de mi mamá de reojo, con una culpa que casi podía tocarse. Cuando mi abuela fue por el postre, mi mamá se inclinó un poco hacia mí. Movió los labios como si quisiera decirme algo, pero mi papá le tomó la muñeca. Se quedaron mirando un momento hasta que mi mamá bajó la cabeza. ¿Barras de ventana pintadas de blanco para disimularlas? Eso parece decoración de interiores con tema de cárcel de alta seguridad. Se tomó muy en serio lo de crear un ambiente acogedor pero encerrado, con todo y cámara de bebé y puerta del cuarto con candado. Mi abuela regresó con un pudín sin azúcar, diciendo que la diabetes gestacional era común en la familia. Me miró mientras yo comía cada cucharada y después vigiló que me tomara mis vitaminas. Esta vez, no pude esconder las pastillas blancas. Ella se quedó parada junto a mí hasta que me las tragué, y luego revisó mi boca para asegurarse. En menos de una hora, empecé a sentirme adormilada. Esas pastillas eran sedantes. Me mantenían tranquila y medio dormida. Intenté luchar contra el sueño, pero los ojos me pesaban cada vez más. Lo último que vi fue a mi abuela acomodando el monitor de bebé, asegurándose de tenerme vigilada mientras dormía. Me desperté a la mitad de la noche, extrañamente lúcida. El efecto de los sedantes ya se había bajado lo suficiente como para que pudiera pensar bien. Me deslicé hasta el closet, saqué el celular de tapita y escuché junto a la puerta. Todo estaba en silencio. Con un pasador, logré abrir el seguro de la ventana apenas lo suficiente para hacer una rendija. Entró un poco de aire fresco. Fui empujando la ventana con cuidado, haciendo muecas cada que sonaba. Las rejas por fuera estaban firmes, pero sí podía sacar el brazo. Palpé la pared hasta encontrar lo que buscaba, el enchufe donde antes poníamos las series de Navidad. Agarré el cable de una lámpara, lo pasé entre las rejas y conecté el cargador del teléfono. Sabía que el celular iba a tardar horas en cargar, pero al menos era algo. Guardé todo y cerré la ventana, con el corazón latiendo rapidísimo. Al día siguiente, mi abuela se veía sospechosa. Me revisó las pupilas, me tocó la frente y preguntó si había dormido bien. Fingí seguir atontada por los sedantes, y eso pareció tranquilizarla. Comentó que el doctor vendría al día siguiente para mi primer chequeo prenatal. Durante el desayuno, sacó un aparato nuevo para su colección, un monitor Doppler fetal. Dijo que pronto buscaría el latido del bebé, probablemente en unas semanas. No más de imaginarla presionando ese aparato en mi panza, buscando señales de que mi abuelo había regresado. Se me revolvía el estómago. Me pasé la mañana leyendo libros sobre embarazo.
pero en realidad estaba observando todo lo que hacía mi abuela. Me revisaba cada media hora y traía las llaves de la casa colgadas al cuello. Ponía a mi papá a vigilar el patio 2 veces al día. No se le iba un solo detalle. Después de comer, decidió que necesitaba aire fresco y algo de ejercicio, así que me sacó al patio trasero como si fuera su prisionera, señalando el lugar donde pensaba colocar un columpio. La vecina, la señora Chen, saludó desde su jardín, y mi abuela le contestó a gritos, anunciando que estaba embarazada y que me daba mucha pena. Esa tarde, mientras preparaba la cena, la escuché hablando por teléfono. Mencionó mi nombre, confirmó una cita y habló de un pago en efectivo. Desde la rendija de mi puerta, podía ver sus pies yendo de un lado a otro mientras hablaba. Estaba moviendo sus piezas, trayendo a más gente para que nada fallara en su plan. Esa noche, mi mamá me llevó la cena. Dejó la charola con las manos temblorosas y se iba a salir, pero le agarré la manga y se quedó congelada, sin atreverse a mirarme. La jalé y le susurré, suplicándole ayuda, contándole lo que había hecho mi abuela. Mi mamá se quebró y admitió que sabía que todo estaba mal, pero no podía hacer nada. Mi abuela tenía algo contra ella, un secreto de hace años que le arruinaría la vida si lo sacaba. No podía arriesgarse. Se soltó de mí y salió corriendo, dejándome sola con mi comida y mi desesperación. Esa noche las pastillas blancas hicieron más efecto que nunca. Luché para no quedarme dormida, intentando mantenerme medio consciente. Con los párpados pesados, vi a mi abuela entrar al cuarto cerca de la medianoche. Se acercó a la cama, puso la mano sobre mi panza y le susurró al bebé que, según ella, crecía dentro de mí. Le habló al fantasma de mi abuelo. Le contó sobre los planes para el cuarto, los nombres que había escogido, cómo su legado viviría en ese niño. Le prometió criarlo exactamente como él habría querido. Su obsesión ya se había comido cualquier rastro de razón o cariño. Para ella, yo ya solo era un recipiente. Al día siguiente llegó el doctor, cargando un ultrasonido portátil y su maletín. Mi abuela me obligó a ponerme una bata y recostarme en la cama. Quise decirle al doctor que yo no quería estar ahí, pero mi abuela se adelantó diciendo que tenía ansiedad prenatal y delirios. El doctor, muy bien pagado para no meterse, ignoró todo lo que dije. Me revisó lo básico mientras mi abuela miraba de cerca. Cuando hizo el ultrasonido y no encontró nada, mi abuela ni se inmutó. Dijo que era pronto, que solo era para tener una base. El doctor aceptó venir cada semana para monitorear. Cuando se fue, mi abuela andaba de excelente humor. Me enseñó la impresión del ultrasonido de mi útero vacío, diciendo que pronto veríamos el primer latido. Ya le había puesto un marco que decía, primera foto del bebé, con la fecha. Esa noche, por fin logré cargar el celular lo suficiente para prenderlo. Lo puse en silencio de una y busqué señal. Solo tenía una rayita. Traté de llamar al 911, pero no entró la llamada. Mandé mensajes de texto a todo mundo, pero ninguno se envió. Seguro mi abuela puso un bloqueador de señal. Desesperada, abrí el navegador del teléfono. Tardó en cargar, pero pude entrar a mi correo. Escribí un mensaje súper angustiado a mi mejor amiga de la uni, contándole todo. Justo cuando le di enviar, se abrió la puerta. Ahí estaba mi abuela con un detector de señales, de esos que usan para buscar cámaras ocultas. El aparato pitaba sin parar, directo hacia mí. Su cara no era de sorpresa, más bien de decepción. Extendió la mano para que le diera el teléfono. No me quedó de otra y se lo entregué. Lo revisó, vio todos mis intentos de pedir ayuda y solo negó con la cabeza, triste. Me explicó que desde hacía meses había instalado bloqueadores de señal por toda la casa. El único teléfono que funcionaba era el fijo y solo ella tenía acceso. Como castigo, puso mi colchón directamente en el piso y sacó todos los muebles donde pudiera subirme. Colocó un nuevo candado en mi closet y se llevó todo, menos la ropa básica. Al monitor para bebés le sumó 2 cámaras más, cubriendo cada rincón del cuarto. También impuso una nueva regla. Ahora tenía que dormir amarrada para evitar que intentara escaparme durante la noche. Sacó unas correas médicas como las de hospital y me sujetó a unos anclajes que había puesto en el suelo. Podía moverme lo suficiente para no estar incómoda, pero no tanto como para causar problemas. Los días siguientes pasaron entre sedantes y vigilancia constante. Mi abuela mantenía su fachada de alegría, actuando como si estuviéramos preparando algo lindo y no viviendo una pesadilla. Le leía cuentos infantiles a mi panza, ponía música clásica para el supuesto desarrollo del bebé y seguía documentando cada cambio en mi cuerpo como si fuera lo más normal. Mi papá cada vez estaba más incómodo con las correas y las cámaras, pero mi abuela cortó de tajo cualquier intento de protesta. Le recordó que él también era cómplice, que me había ayudado a sujetarme la primera noche, y ese recordatorio lo dejaba atrapado entre su culpa y el miedo. Al 5.º día de este encierro, mi abuela cometió un descuido. Dejó su cuaderno sobre la barra de la cocina mientras iba a abrir la puerta. Alcancé a ver páginas llenas de notas súper detalladas sobre mi ciclo, mi temperatura, las fechas más fértiles. Llevaba años registrando todo sin que yo supiera. Pero lo más fuerte fue ver una página que decía planes de contingencia, donde tenía apuntados varios escenarios y qué hacer en cada uno. Si me escapaba, tenía gente vigilando las terminales y los aeropuertos. Si iba con la policía, tenía papeles para demostrar que yo estaba loca.
si me embarazaba de alguien más, tenía un plan para decir que el bebé seguía siendo de mi abuelo. El timbre resultó ser su amiga la doctora, que trajo los resultados de unos análisis de sangre. Confirmé que no estaba embarazada y eso enfureció muchísimo a mi abuela. Decidió intentar otra inseminación de inmediato, aunque la doctora le sugería esperar el momento adecuado. Esa noche, mi abuela preparó su equipo médico mientras mis papás se quedaban de guardia afuera de mi cuarto. Les rogué que la detuvieran, pero ni siquiera me voltearon a ver. Mi abuela entró con su jeringa y su hielera, lista para obligarme a recibir más material genético de mi abuelo. Esta vez, cambié de táctica. En lugar de pelear, me dejé caer como peso muerto, haciendo que fuera más difícil que me acomodara. Empecé a hiperventilar hasta marearme y que me dieran calambres. Mi abuela se desesperó, preocupada por lastimarme y afectar su preciada meta, así que decidió esperar a que me calmara. Pero yo seguí con mi actuación. Terminé provocándome el vómito con la cena y le dije que el estrés me estaba enfermando. No podía arriesgarse a intentarlo mientras yo estuviera así. Al final, me dio un sedante más fuerte y decidió dejarlo para el día siguiente, pero yo ya había ganado tiempo. Durante todo el show de la hiperventilación, noté algo importantísimo. El perno de ojo que sujetaba la correa de mi muñeca izquierda ya estaba flojo, aflojado por mis forcejeos. La madera alrededor empezaba a ceder. Pasé horas esa noche trabajando en el perno, usando la misma correa para moverlo, jalando en ciertos ángulos. Sentía cómo iba cediendo poco a poco. Para el amanecer, mi muñeca estaba en carne viva y sangrando, pero el perno ya se movía mucho más. Mi abuela vio mi muñeca lastimada y me puso crema, regañándome por pelearme con las correas. La envolvió con gasa, lo cual terminó ayudando a esconder el daño que estaba haciendo al perno. Estaba tan obsesionada con cuidar mi salud reproductiva que ni cuenta se dio del verdadero peligro. Durante una de las idas al baño, siempre vigilada, alcancé a oír a mis papás discutiendo abajo. Mi papá decía que ya era suficiente, que esto se había ido demasiado lejos, pero mi mamá le recordó que ahora los dos eran cómplices y que, si yo escapaba, también ellos pagarían las consecuencias. Al final, estaban tan atrapados como yo en una prisión que ellos mismos habían ayudado a construir. ¿Por qué mi abuela tiene bloqueadores de señal de nivel militar listos para usarse? ¿Había planeado este escenario desde hace años o siempre anda preparada para un secuestro? La forma en que aparece con su detector de señales, justo cuando el teléfono se carga, parece demasiado casual, como si hubiera estado esperando exactamente este momento. Esa tarde, mi abuela avisó que había contratado a una enfermera para vigilarme. La señora llegaría al día siguiente y se quedaría en el cuarto de visitas, que no estaban adaptando para bebé, lo cual significaba vigilancia profesional 24/7 y menos oportunidades de escapar. Esa noche me aferré al perno, ignorando el dolor, y para el amanecer ya casi podía sacarlo, pero tenía que ser lista. Si me escapaba en el momento equivocado, me iban a atrapar en segundos. Tenía que esperar el momento perfecto. La enfermera llegó después del desayuno. Catherine, una mujer seria de unos 50 años, se notaba que estaba acostumbrada a este tipo de trabajo. Mi abuela la presentó como si yo fuera su nieta con necesidades especiales que requería cuidados extremos durante un embarazo complicado. Catherine no preguntó nada, seguramente acostumbrada a la discreción en su chamba. Tomó control de mi monitoreo médico con una eficiencia fría. Me sacó sangre, revisó signos vitales y checó mi muñeca lastimada. Anotó todo en su libreta, sin decir palabra, porque para eso le pagaban, para no meterse. Mi abuela estaba aliviada de tener ayuda profesional y pasó la mañana enseñándole cada rincón de la casa y explicándole mi situación y todas las rutinas. Catherine solo asentía, absorbiendo los detalles de mi encierro. Esa noche llegó un nuevo infierno. Catherine preparó una vía intravenosa y me avisó que me pondría nutrientes y hormonas para optimizar mi cuerpo para el embarazo. Ahí entendí que mi abuela iba a llevar todo al siguiente nivel, usando a su amiga enfermera para convertir mi cuerpo en la incubadora perfecta. Mientras el suero bajaba por mi brazo, sentí que la esperanza se me iba escurriendo. El perno estaba flojo, pero con Catherine vigilando, ¿cuándo iba a tener oportunidad de aprovecharlo? Mi abuela tenía todo fríamente calculado, un plan para cada posible escenario. 20 años de obsesión habían construido la trampa perfecta, pero entonces noté algo. Catherine también tenía su rutina. Cada 2 horas, puntualmente, me revisaba durante la noche. Entre las 2 y las 4 de la mañana se daba un descanso más largo. Seguro caía dormida. Esa era mi oportunidad. Pasé el día siguiente aprendiendo de memoria cada ruidito de la casa. El tercer escalón que tronaba, la puerta de la cocina que chillaba, el zumbido constante del refri. Necesitaba moverme en la más completa oscuridad y sin hacer el menor ruido. Esa tarde, mi abuela volvió con sus álbumes de fotos y esta vez me enseñó imágenes de la casa de la infancia de mi abuelo, contándome cómo había ahorrado para volver a comprarla. Ahí vamos a criar al bebé, dijo, en los mismos cuartos donde mi abuelo se la pasaba jugando de niño. Esa noche sentí los sedantes más ligeros. Quizá Catherine le bajó a la dosis, o tal vez mi cuerpo ya se estaba volviendo inmune. Como sea, logré mantenerme lo bastante despierta para fijarme en el reloj. A las 2:15 de la mañana escuché a Catherine alejarse hacia el cuarto de visitas. Esperé otros 15 minutos por si acaso, y empecé a trabajar el perno de la correa. Se soltó con un chasquido que retumbó en el silencio. Por fin tenía la mano izquierda libre. Con ella,
y aunque casi no sentía los dedos por la falta de circulación, desabroché la correa derecha. Ya libre, me puse de pie, aunque las piernas me temblaban horrible. Todavía traía la vía en el brazo, así que la quité con cuidado y presioné la herida con una gasa para no dejar rastro de sangre. Cada movimiento sentía que hacía demasiado ruido, como si en cualquier momento alguien fuera a entrar. Me acerqué a la puerta y escuché con atención. Nada. El candado estaba por fuera, pero me había fijado que el marco era de madera viejísima. Con el perno de metal que solté, me puse a aflojar los tornillos de la placa del candado. Años de pintura la habían dejado durísima, pero la desesperación me dio fuerza. Uno, luego otro, hasta que solo quedó uno sosteniendo la placa. Me detuve para asegurarme de que nadie hubiera escuchado. Seguía todo en silencio. Aflojé el último tornillo, y antes de que cayera al suelo, alcancé a cachar la placa. Abrí la puerta sin hacer ruido. El pasillo estaba oscuro y lleno de obstáculos. Sabía que el cuarto de mi abuela estaba hasta el fondo, y el de mis papás junto. Catherine dormía en la habitación de invitados, en la planta baja. Tenía que pasar por todos esos cuartos para poder salir. Caminé despacito, probando primero cada tabla del piso para no meter la pata. El tercer escalón sí chilló, así que me estiré para brincármelo. La puerta de la cocina también chirriaba, pero solo si la abrías de golpe, así que la moví despacio, tardándome casi medio minuto, aguantando la respiración. La cocina era mi siguiente reto. Mi abuela ya había quitado todos los cuchillos, pero necesitaba algo de comida. Encontré las llaves del coche en un cajón. Eran el juego de repuesto de mi papá. Agarré una chamarra del perchero y eché una botella de agua a la bolsa. Mi mayor obstáculo era la puerta principal. Traía varios cerrojos y el sistema de alarma, pero yo ya me sabía el código porque veía a mi abuela desactivarla a diario. El cumpleaños de mi abuelo. Lo tecleé con las manos temblorosas y el pitido que sonó me supo a gloria. Fui abriendo los cerrojos uno por uno, haciéndole muecas a cada clic. Al fin, se abrió la puerta. El aire fresco de la noche me dio en la cara como si fuera la pura libertad. Moría de ganas de echarme a correr, pero me obligué a cerrar la puerta con cuidado detrás de mí. La camioneta de mi papá estaba estacionada en la entrada. Jamás la había manejado, pero aprendí a la fuerza. Le quité el freno de mano y la dejé rodar en reversa por la pendiente, sin prender el motor hasta llegar a la calle. Ya ahí, lo encendí y el rugido del motor cortó el silencio de la noche. Ni siquiera volteé a ver si alguien se despertaba con el ruido. Solo manejé, tomando calles al azar, poniendo la mayor distancia posible entre la casa y yo. No tenía celular, ni dinero, solo unos cuantos dólares que saqué de mi joyero y ningún lugar seguro a dónde ir, pero era libre, por ahora. Manejé 1 hora y paré en una gasolinera que estaba abierta. El encargado me miró raro. Seguía en pijama y con vendas en la muñeca. Le pedí si podía usar su teléfono, explicando que tenía problemas con la camioneta. Me lo pasó, de mala gana. Marqué el único número que me sabía de memoria además del 911, el de mi roomie en la uni, Sara. Contestó después de varios timbrazos, medio dormida y toda confundida. Le conté lo más rápido que pude, rogándole que fuera por mí. Vivía a 3 horas de ahí, pero me prometió que salía en ese instante. Me quedé esperando dentro de la camioneta, atenta a cualquier movimiento sospechoso. Cada coche que pasaba me ponía el corazón en la garganta. ¿Ya se habría dado cuenta mi abuela que me escapé? ¿Ya andaba su gente buscándome? Apenas amanecía cuando vi aparecer el coche de Sara. En cuanto me vio, me abrazó tan fuerte que se me salieron todas las lágrimas. Le conté todo mientras ella me sostenía en el estacionamiento. Sara quería ir directo a la policía, pero le expliqué el rollo de los papeles que tenía mi abuela, donde decía que yo estaba mal de la cabeza. Necesitábamos pruebas. Ella propuso ir a un hospital, documentar mis heridas y hacerme estudios para comprobar lo que me habían estado dando. Pero rumbo al hospital, vi algo que me heló la sangre. El coche de mi abuela, estacionado en urgencias. Ya se nos había adelantado. Sara se dio la vuelta en chinga, metiéndose por calles secundarias hasta su departamento. Teníamos que pensar en otra cosa. Mi abuela llevaba 20 años preparándose, pero yo tenía algo que no esperaba. Una amiga fuera de su red de control. Llegamos al depa de Sara cuando apenas empezaba el tráfico. Vivía en un conjunto con seguridad, lo que me dio un poco de paz. Una vez adentro, me ayudó a bañarme y me prestó ropa limpia. Todo parecía irreal después de tantas semanas encerrada. Sara estudiaba Derecho, lo cual fue una bendición. Se puso a documentar todo, fotos de mis lesiones, notas con la línea de tiempo, y a investigar la legalidad de ese poder notarial raro que había conseguido mi abuela. Me explicó que había que armar bien el caso antes de ir con la autoridad, pero no teníamos mucho tiempo. Mi abuela era capaz de buscar debajo de las piedras. Tenía dinero, contactos y una obsesión fuera de serie. El depa de Sara era solo un refugio temporal, como si mis pensamientos la llamaran. Sonó el celular de Sara. Número desconocido. Contestó con cautela. Luego me pasó el teléfono con los ojos desorbitados. Era mi abuela. Habló con toda la calma del mundo, preguntando si estaba bien, diciendo que estaba muy preocupada. Repitió que había tenido un episodio, que se me había olvidado tomar la medicina, que todos me estaban buscando. Me prometió que si regresaba a casa, todo se podría arreglar. Nada de restricciones, ni de cerraduras. Solo la familia cuidando de la familia. Colgué sin decir nada. El hecho de que consiguiera el número de Sara tan rápido era una clara señal de que ya estaba revisando a mis contactos.
No teníamos tiempo que perder. Sara propuso que fuéramos a la ciudad donde estudió Derecho, ya que allí conocía a un profesor que era experto en temas familiares y casos de abuso. Tal vez él podría ayudarnos a entender cómo desarmar toda la red de preparativos de mi abuela. El viaje era de 2 horas, pero quedarnos era mucho más riesgoso. Empacamos todo a la carrera. Sara agarró algunos libros de derecho y su laptop. Al salir a cargar el coche, me di cuenta de que había una camioneta estacionada enfrente que antes no estaba. Quizá mi paranoia no era tan infundada como pensaba. Era justo el tipo de vehículo que usarían los amigos doctores de mi abuela. Salimos por la puerta trasera del condominio y Sara tomó un camino lleno de vueltas hasta que por fin llegamos a la carretera. Ella revisaba los espejos y yo me la pasaba buscando señales de que alguien nos seguía. Afuera, la gente iba a trabajar, viviendo su rutina como si nada. Nadie imaginaba el infierno del que yo trataba de escapar. A mitad del camino, volvió a sonar el celular de Sara. Ahora era mi mamá quien llamaba. Sara puso el altavoz cuando le hice una seña. Mi mamá lloraba, suplicando que regresara, jurando que solo querían ayudarme y que mi abuela estaba desesperada. Decía que no estaba bien, que necesitaba mi medicamento, que estaba arriesgando mi vida y la del bebé. El bebé que ni existía, el medicamento que solo servía para tenerme sedado. Esa supuesta ayuda que no era más que encierro. Le dije a mi mamá que no iba a volver nunca y colgué. Sara en ese instante desactivó la ubicación del celular, dándose cuenta de que quizá nos estaban rastreando. Las conexiones de Sara en la Facultad de Derecho de verdad salvaron el día, justo cuando mi abuela ya estaba en modo detective, rastreando teléfonos y todo. Es cuando entiendes que hasta tu plan de escape necesita otro plan de respaldo, por si acaso. Llegamos a la Facultad de Derecho ya casi al mediodía. El profesor de Sara, el doctor Gutiérrez, accedió a vernos en cuanto escuchó la urgencia en su voz. Su oficina estaba llena de libros y expedientes, con títulos y diplomas forrando las paredes. Me escuchó contarle todo sin interrumpirme. Solo tomaba notas de vez en cuando. Cuando terminé, se recargó en su silla y me miró muy serio. Nos explicó que casos así pasaban más seguido de lo que uno pensaba. Hay familias que aprovechan su poder médico para controlar a los suyos. La clave era probar la coerción y documentar el abuso. De hecho, todo lo que había preparado mi abuela me servía como prueba de premeditación. Llamó a varios colegas mientras Sara y yo esperábamos, y en menos de 1 hora ya tenía todo. Una cita para pedir una orden de restricción al día siguiente, una valoración psiquiátrica para contrarrestar cualquier intento de decir que estaba enfermo, y hasta un lugar seguro donde yo pudiera pasar la noche. El departamento seguro era discreto, usado para víctimas de violencia familiar, con cámaras en cada entrada y la dirección totalmente confidencial. Por primera vez en semanas, sentí algo de alivio. Sara se quedó conmigo, trabajando en su laptop para armar todas nuestras pruebas. Esa noche, mientras veíamos las noticias, salió mi cara. Mi abuela ya me había reportado como desaparecido, diciendo que era un adulto vulnerable que salió sin su medicina. El reporte decía que podía estar confundido o desorientado, y pedía que, si alguien me veía, llamara de inmediato. El doctor Gutiérrez nos llamó para avisarnos que esto era lo normal. Mi abuela buscaba controlar la narrativa, haciéndose pasar por la cuidadora preocupada. La audiencia del día siguiente era crucial. Tenía que presentarme tranquilo, racional y creíble, aunque por dentro estuviera destrozado. Esa noche apenas dormí, saltando con cualquier ruidito. Sara se quedó conmigo y me ayudó a practicar posibles preguntas del tribunal. Había encontrado en internet casos similares de familias que usan el poder médico para controlar. Algunos lograron salir, otros no. La mañana llegó rapidísimo. Sara me consiguió ropa formal para la corte, un saco sencillo y pantalones que me hacían ver más grande, más serio. En el juzgado nos encontramos con el doctor Gutiérrez, quien me presentó a la abogada que había conseguido, Patricia, experta en casos de abuso. El tribunal daba una sensación extraña, entre seguro e intimidante. Había guardias y detectores de metales, así que mi abuela no podía acercarse, pero el proceso implicaba volver a verla. Patricia nos explicó cómo sería todo. Buscábamos una orden de protección urgente y pelear el poder notarial. Entonces los vi entrar. Mi abuela llegó con su abogado, y detrás venían mis papás. Se veía más chiquita de lo que recordaba, más envejecida, vestida muy formal, interpretando al pie de la letra el papel de abuelita preocupada. Cuando me vio, puso una cara de alivio y cariño tan convincentes que me dio escalofríos. La audiencia fue en una sala pequeña, no en una corte grande. La jueza era una señora mayor con ojos súper atentos, revisando papeles mientras nos sentábamos. Mi abuela se sentó frente a mí, con esa expresión amorosa y preocupada intacta. Mis papás a los lados, mi mamá enjugándose las lágrimas. Patricia empezó exponiendo nuestro caso. Habló de los intentos de inseminación forzada, el encierro, la sedación, todo el control. Entregó fotos de mis lesiones y la evaluación psiquiátrica, donde decía que no tenía ningún problema mental, solo reacciones propias de lo vivido. El abogado de mi abuela contestó muy seguro de sí, con años de expedientes médicos que según él demostraban el cariño y la dedicación de mi abuela, notas de doctores sobre mi ansiedad y supuestos delirios, los papeles del poder notarial y hasta cartas de vecinos alabando su entrega a la familia. Luego empezó la parte de los testimonios.
Yo subí primero, y Patricia me fue guiando para contar todo. Logré mantenerme firme, relatando los hechos y no las emociones. El congelador, las jeringas, las ataduras. La jueza no me perdía detalle, y de vez en cuando hacía preguntas para aclarar algo. El contrainterrogatorio estuvo más complicado. El abogado de mi abuela quiso saber por qué nunca había denunciado antes. ¿Por qué viví tanto tiempo con ella si era tan mala? ¿Por qué no había pruebas físicas de los intentos de inseminación? Sugiriendo que estaba confundido, manipulado por mi amiga, y que lo que de verdad necesitaba era el apoyo de mi familia. Luego mi abuela pasó a testificar. Lo hizo de maravilla. Admitió ser sobreprotectora, tal vez demasiado controladora, pero siempre por amor. Dijo que yo había entendido mal sus ganas de que tuviera hijos algún día. Los insumos médicos, que era solo su equipo viejo de enfermera, que me mostró por nostalgia. Las ataduras, que según ella, solo las usó cuando supuestamente me puse violento en uno de mis episodios psicóticos. Lloró justo cuando tenía que hacerlo. Habló de lo mucho que me quería, del miedo que sentía por mi seguridad y de la desesperación que vivió cuando desaparecí. Incluso admitió errores, pero los pintó como los de una abuela que ama demasiado, no como los de una carcelera obsesionada con el recuerdo de su esposo muerto. Mis papás la apoyaron y contaron cómo, según ellos, mi conducta había cambiado últimamente y cómo supuestamente sufría de paranoias. Mi papá dijo que me había visto hablando solo, planeando escapes para huir de amenazas imaginarias. Mi mamá contó que me negaba a tomar las medicinas que me recetaron y que tenía arranques agresivos. Todo era mentira, pero lo decían con una emoción que hasta parecía real. La jueza pidió un receso. Patricia me dijo que íbamos mejor de lo que esperaba, pero también me advirtió que los jueces casi nunca restringen el acceso familiar si no hay pruebas muy claras. Las fotos ayudaban, pero la versión de mi abuela era muy convincente. En el receso, mi abuela se me acercó aunque Patricia trató de detenerla. Me agarró las manos, llorando, y me suplicó que regresara a la casa. Me juró que todo iba a cambiar, que me iba a buscar ayuda, que me quería más que a su propia vida. Por un segundo, casi le creí. La abuela que me crió seguía ahí, retorcida, pero ahí. Cuando volvimos, la jueza dio su decisión. Aprobó una orden de restricción temporal que prohibía a mi abuela acercarse a menos de 150 metros de mí, pero no canceló del todo el poder notarial. En vez de eso, ordenó que me hicieran una evaluación completa de competencia y que se revisara el caso en 30 días. Fue una victoria a medias, siendo honestos. Mi abuela se veía destrozada, pero aceptó la decisión con dignidad. Al salir, gritó que siempre me iba a querer y que me esperaría cuando yo estuviera listo para regresar. Mis papás se fueron tras ella, y mi mamá me lanzó una última mirada, como suplicándome algo. Afuera, Patricia nos explicó los siguientes pasos. La revisión en 30 días significaba que yo tenía que demostrar que podía ser independiente, conseguir trabajo, un lugar donde vivir y seguir en terapia. Cualquier señal de que no podía sola iba a reforzar el argumento de mi abuela de que necesitaba supervisión. Sara me ofreció quedarme con ella mientras resolvía mi situación. El doctor Gutiérrez me pasó datos de terapeutas especializados en trauma y grupos de apoyo. Patricia me aseguró que iba a trabajar para deshacer por completo el poder notarial antes de la revisión. Por fin tenía gente de mi lado, personas que me creían, pero mientras nos alejábamos del juzgado no podía quitarme de encima la sensación de que esto apenas empezaba. Mi abuela había planeado esto durante 20 años. No iba a rendirse por un revés legal. Seguro ya le estaba dando vueltas a otra estrategia. La orden de restricción era solo un papel, y eso no basta para frenar una obsesión. Esa noche, en el depa de Sara, sentí por primera vez el peso de poder decidir por mí mismo. Sin cámaras, sin puertas cerradas, sin medicinas a fuerza. Podía salir cuando se me antojara. Hasta el poder escoger mi propia comida y decidir a qué hora dormir se sentía como un acto rebelde. Pero la libertad traía sus propios problemas. No tenía dinero, ni experiencia laboral ni referencias que no estuvieran ligadas a mi abuela. Ella siempre controló y limitó mi educación. Estaba empezando desde cero, a una edad en la que la mayoría ya tiene su vida encaminada. Todo parecía demasiado, la verdad. Sara me ayudó a armar un currículum, inflando un poco mi experiencia con trabajos voluntarios, que hice bajo supervisión de mi abuela. Buscamos empleos en internet, solo trabajos de entrada donde no pidieran muchos antecedentes. Necesitaba ingresos pronto para demostrar que podía sola. 3 días después, mi abuela hizo su siguiente jugada. Llegó un paquete a nombre mío al depa de Sara. Adentro venía una cobija de bebé tejida a mano, con estambre amarillo y bien suave. La nota, con la letra de mi abuela, solo decía: «Para cuando estés lista. Con todo mi amor, abuela». Era claro que quería decirme algo. Ella seguía convencida de que yo estaba embarazada, o que lo estaría pronto. La orden de restricción no había cambiado ni tantito su delirio. Si acaso, se aferró más a la idea de que actuaba raro por estar embarazada. La cobija era al mismo tiempo una amenaza y una promesa. No pensaba rendirse. Empecé a ir a terapia con la doctora Snow, experta en trauma familiar y control coercitivo. Ella me ayudó a entender que lo de mi abuela venía de un duelo no resuelto y de una enfermedad mental, no de amor. Esa obsesión de querer revivir a alguien a través de un embarazo era su manera de no aceptar la muerte de mi abuelo,
como si el tiempo se hubiera quedado congelado, igual que su esperma. La doctora Snow también me ayudó a darme cuenta del nivel de control al que estuve sometida. Años de manipulación sutil me hicieron dudar hasta de mis propios pensamientos. Incluso ya libre, me cachaba tomando vitaminas prenatales por costumbre, hasta que recordaba que ya no tenía por qué hacerlo. Quitarme todos esos hábitos me iba a tomar tiempo. Una semana después de salir libre, conseguí trabajo en una librería. La gerente, una señora grande que se llama Joan, no me hizo muchas preguntas sobre mi currículum medio vacío. El trabajo era sencillo, pero me gustaba. Acomodar libros, cobrar, recomendar lecturas a los clientes. Sentía que otra vez era parte del mundo. Sara me acompañó a buscar depa. Vimos cuartos diminutos que apenas podía pagar, pero cada uno significaba independencia. Al final elegí un cuarto piso sin elevador, pero con buenas chapas y una salida de emergencia. Todavía me pregunto por qué mi abuela mandó una cobija de bebé tejida justo 3 días después de perder en la corte. Pudo haber intentado llamar a abogados o apelar, pero eligió eso. El lugar era chico y medio feo, pero era mío. La revisión de los 30 días llegó rapidísimo. Patricia me preparó con todo. Papeles de mi trabajo, del DEPA y de la terapia. Practicamos preguntas, anticipando cómo mi abuela iba a tratar de desacreditarme. Mi abuela tampoco perdió el tiempo. Mandó a investigadores privados a preguntar a mis vecinos y alguien llamó a mi trabajo, según para verificar referencias, buscando ver si yo mostraba inestabilidad. Estaba armando su propia versión del caso. La audiencia de revisión fue más formal que la otra vez. Ahora sí era una sala de verdad, con un juez más grande que no parecía ponerse de mi lado. Mi abuela llevó a más gente, amigos de la familia que declararon sobre lo buena que es y sobre mis supuestos problemas. Todo se sentía como un juicio sobre mi salud mental. Analizaron cada detalle de mi vida, que por qué había elegido un depa tan chico, que si comía bien, que si me cuidaba. El juez preguntó por qué corté todo contacto con mi familia, en vez de tratar de arreglar las cosas. Mi abuela llegó con más pruebas. Videos de la cámara de seguridad donde se me veía toda desarreglada en la gasolinera la noche que me escapé. El testimonio de Catherine hablando de mi comportamiento raro durante el encierro. Hasta la declaración de un pariente lejano diciendo que siempre había dado problemas. Pero Patricia también tenía con qué defenderme. Mi jefa contó que yo era responsable y cumplida en el trabajo. La doctora Snow explicó que lo que hacía era normal en personas que han pasado por traumas, no por estar loca. Sara recordó la noche que llegué a su depa y cómo vio las heridas que traía. El momento más fuerte fue cuando Patricia enseñó los documentos que conseguimos con una orden judicial. Los estados de cuenta de mi abuela, donde se veía que se gastó miles de pesos en tratamientos de fertilidad durante años, pagos a doctores medio turbios y recibos de equipo médico que ninguna abuela necesitaría. El juez se tardó una eternidad en decidir. Cuando por fin regresó, no se le notaba nada en la cara. Revocó el poder legal por completo. Dijo que, aunque tuviera problemas emocionales, yo era adulta y podía decidir por mí misma. La orden de restricción seguiría vigente, sin fecha para quitarla. Ahí fue cuando mi abuela perdió el control. Empezó a gritar que estaban cometiendo un error, que yo estaba tirando a la basura el legado de mi abuelo. Los oficiales la detuvieron mientras me rogaba que cambiara de opinión y pensara en la familia que, según ella, estaba destruyendo. Mis papás la sacaron del lugar, los dos llorando. Yo había ganado. Legalmente era libre. Pero estando ahí, viéndolos romperse, no sentí ninguna alegría. Al final, seguían siendo mi familia, por más retorcidas que estuvieran esas relaciones. Una parte de mí lloraba por la abuela que me crió, aunque otra celebraba haberme librado de lo que se convirtió. Patricia me advirtió que no bajara la guardia, que ganar en un juzgado no es lo mismo que estar segura. Puede que mi abuela respetara la orden, o tal vez no. La obsesión no entiende de límites legales. Tenía que cuidarme, quizá para siempre. Me enfoqué en reconstruir mi vida. Empecé a trabajar tiempo completo en la librería. Hice amistad con mis compañeros y con los clientes de siempre. La terapia seguía cada semana. Era un proceso lento, ir deshaciendo años de manipulación. Había días pesados, pero siempre iba avanzando, poquito a poquito. 6 semanas después de la audiencia, me encontré a mi mamá en el súper. Estaba sola y se veía mucho más cansada y triste de lo que yo recordaba. Nos cruzamos la mirada en frutas y verduras y por un momento pensé que se acercaría, pero solo me asintió con la cabeza y se fue. Fue como un saludo y una despedida al mismo tiempo. Con el tiempo, mi departamento empezó a sentirse como un hogar. Compré muebles usados, llené las paredes de pósters y adopté a un gato del refugio al que le puse Fénix, por las segundas oportunidades. Poco a poco fui agarrando nuevas rutinas, ahora sí elegidas por mí. Pero los recuerdos regresaban sin avisar. Una clienta mencionó que iba a congelar sus óvulos y tuve que salirme a respirar y calmarme para que no me ganara el pánico. Ver cochecitos de bebé me ponía tensa. Entrar a un consultorio médico era como disparar una alarma interna. Sentía que tenía que pelear o salir corriendo. El trauma me dejó cicatrices que nadie veía. 3 meses después de recuperar mi libertad, empezaron a llegar paquetes otra vez.
No a mi depa, porque mi abuela no sabía la dirección, pero sí al trabajo, siempre sin remitente. Ropita de bebé, libros de crianza, vitaminas prenatales. Cada paquete era una forma de decirme que ella seguía vigilando, esperando. Joan me ayudó a documentar todo y a denunciar con la policía, pero como no había amenazas ni contacto directo, no podían hacer nada. Los paquetes daban miedo, pero no eran ilegales. Mi abuela había encontrado cómo darle la vuelta a la restricción. Pensé en irme a otra ciudad para empezar de cero, pero huir era dejarle la victoria. Aquí era mi casa, mi vida, y ya la había peleado demasiado como para rendirme. Así que puse cámaras y cambié mis rutinas. La hipervigilancia se volvió parte de mi día a día. 6 meses después de escapar, conocí a alguien. David era cliente frecuente. Siempre se quedaba a platicar de libros. Era paciente y buena onda, y nunca me presionó cuando yo esquivaba preguntas sobre mi pasado. Nuestra primera cita fue en una cafetería, porque yo lo quise así, en un lugar donde me sintiera segura y vista. No cuestionó mi necesidad de tener el control ni de estar en un lugar público. Contarle sobre mi abuela me daba terror. ¿Quién iba a creer una historia así? Pero David solo me escuchó. Me agarró la mano cuando lloré y se ofreció a llevarme a casa cuando no me sentía tranquila. No intentó arreglarme, ni me quitó importancia a lo que viví. Simplemente aceptó mi historia. Curiosamente, desde que David empezó a quedarse en mi depa, los paquetes dejaron de llegar por un tiempo. Tal vez mi abuela se dio cuenta de que estaba avanzando, que ya tenía una vida que ella no podía tocar, o quizá planeaba algo nuevo. Ese silencio me daba más miedo que los paquetes. Mi primer cumpleaños en libertad fue agridulce. Sara me organizó una fiesta sencilla con amigos del trabajo y del grupo de terapia. David hizo un pastel desde cero. Fue justo como debe ser un cumpleaños, rodeada de la familia que yo escogí, celebrando otro año más. Pero no podía dejar de pensar en los cumpleaños con mi abuela antes de que la obsesión se la llevara. Esa noche, encontré un paquete en la puerta. Esta vez no era ropa de bebé, sino un álbum de fotos, puras imágenes de mi infancia con mi abuela, todas momentos felices. La última página tenía una sola foto, mi abuelo de joven, cargando a un bebé que era igualito a mí. Adentro había una nota: no puedes huir de quién eres, él está en tu sangre, esperando regresar. Cuando estés lista para cumplir tu destino, aquí estaré. Todo mi amor por siempre, abuela. Quemé el álbum en el fregadero, viendo cómo esos años se volvían cenizas, pero guardé la nota como prueba, y para recordarme de lo que era capaz. Mi abuela nunca iba a dejar su delirio. Tenía que ser más fuerte que eso, siempre. Al cumplirse el aniversario de mi escape, llegó otro paquete a la librería, una pulsera médica con mi nombre y la frase «Legado del abuelo» grabada. Joan la vio antes que yo, pero su cara de preocupación me lo dijo todo. Mi abuela estaba subiendo la apuesta otra vez. David propuso que nos fuéramos un fin de semana fuera, para que me despejara. Manejamos hasta una cabaña de un amigo suyo, a 3 horas de la ciudad. Estar lejos fue como poder respirar de nuevo. Caminábamos por el bosque en el día y en la noche jugábamos juegos de mesa, fingiendo que éramos una pareja común en unas vacaciones normales. El domingo por la mañana, apenas desperté, y me encontré con que las llantas del coche de David estaban ponchadas. Al poco rato, el dueño de la cabaña nos llamó para preguntar si le habíamos dado la dirección a alguien, porque habían estado llamando, diciendo que eran de la familia y que tenían una emergencia. Ahí fue donde entendí que el alcance de mi abuela era mucho mayor de lo que creía. Pudimos regresar a la ciudad en grúa, pero el mensaje era clarísimo. No había forma de esconderme de ella. David se mantuvo calmado todo el tiempo, pero yo alcanzaba a ver la preocupación en sus ojos. Apenas empezaba a dimensionar lo que realmente estábamos enfrentando. Cuando llegamos de regreso a mi departamento, Sara ya me estaba esperando afuera de la puerta. Resulta que había ido una señora diciendo que era trabajadora social y que quería hacer preguntas sobre mi salud mental y cómo vivía. No traía ninguna identificación oficial y salió corriendo en cuanto Sara amenazó con llamar a la policía. Patricia me recomendó que documentara todo con lujo de detalle. Las llantas ponchadas, la falsa trabajadora social, la pulsera médica. Todo empezaba a formar un patrón de acoso cada vez más peligroso. Pero como no había contacto directo ni amenazas claras, seguía sin tener muchas opciones legales. La orden de restricción solo aplicaba para mantener distancia física, así que otra vez tuve que cambiar mis rutinas. Empecé a tomar otras rutas para ir al trabajo, a comprar en diferentes tiendas, pero la paranoia me estaba matando. Todo el tiempo andaba volteando para ver si alguien me seguía, saltando ante cualquier ruido raro. La doctora Snow decidió aumentar nuestras sesiones a 2 veces por semana, preocupada por el impacto que estaba teniendo el acoso renovado. 2 semanas después, mi mamá apareció en la librería. No se me acercó ni nada, solo andaba revisando los estantes y me echaba miradas de vez en cuando. Cuando Joan le preguntó si buscaba algo, compró una guía de embarazo y se fue. El mensaje no podía ser más obvio. Esa noche tomé una decisión. Ya no iba a vivir con miedo, ni a dejar que mi abuela siguiera controlando mi vida desde lejos. Tenía que recuperar algo de poder. Con la ayuda de Patricia, redacté una carta formal de cese y desista, exigiendo que se acabara cualquier tipo de acoso o contacto. Patricia me advirtió que eso podía hacer que la situación se pusiera peor,
pero yo ya estaba harta de solo reaccionar. Mandé la carta a casa de mi abuela por correo certificado y con acuse de recibo. Quería que supiera que ya no me estaba escondiendo. La respuesta no se hizo esperar. A los pocos días recibí una carta del abogado de mi abuela. Ella estaba solicitando una revisión de bienestar, diciendo que tenía pruebas de que yo sufría delirios y necesitaba intervención psiquiátrica urgente. Phoenix, mi gato, seguro piensa que el drama de su humana hace ver su propia historia del refugio como una película de Disney. Llantas ponchadas, falsas trabajadoras sociales y juegos de poder con guías de embarazo. Todo en la semana de cualquier empleada de librería. Juntaron declaraciones juradas de varios amigos doctores de mi abuela, todos muy preocupados por mi supuesto deterioro mental. Patricia respondió de inmediato, pero el daño ya estaba hecho. Al poco tiempo, 2 policías llegaron a mi departamento para hacer la revisión. Fueron muy profesionales, pero revisaron todo a fondo, preguntando sobre mis medicamentos, mi red de apoyo, mi terapia psicológica. Yo me mostré tranquila, les enseñé mis registros de terapia, mi comprobante de empleo, y se fueron convencidos. Pero la invasión fue brutal. Hasta mi trabajo recibió una visita parecida. Alguien había reportado que una empleada con problemas mentales tenía acceso a cajas y datos de clientes. Joan me defendió con todo, pero alcancé a notar la duda en los ojos de mis compañeros. El rumor ya estaba sembrado. David me sugirió que me fuera a vivir con él. Su edificio tenía seguridad, porteros y cámaras. Sentía que era como aceptar la derrota, pero al final pudo más la practicidad. Nos pasamos todo el fin de semana mudando mis cosas, sin dejar ningún dato de reenvío en mi departamento anterior. De todos modos, los paquetes terminaron encontrándome. Empezaron a llegar al edificio de David, dirigidos a mí y con su número de departamento. Eran monitores para bebé, extractores de leche súper modernos, hasta una bata de hospital bordada con abuelo del bebé. Los porteros se dieron cuenta del patrón y empezaron a interceptar los paquetes antes de que llegaran a mí. Sara fue la que descubrió cómo mi abuela me estaba rastreando. Resultó que un investigador privado me había seguido meses, documentando todos mis movimientos, relaciones y rutinas. Unos contactos de Sara en la Facultad de Derecho dieron con su nombre, un policía retirado especializado en casos de reunificación familiar. Lo enfrentamos afuera del edificio de David, con Patricia presente. Él solo decía que cumplía con su trabajo, ayudando a una abuela preocupada a ubicar a su nieta con supuestos problemas mentales. Cuando Patricia amenazó con demandarlo, el tipo aceptó dejar el caso. Pero todos sabíamos que mi abuela solo iba a buscar a alguien más. El acoso psicológico subió de nivel. Llamadas al trabajo de David preguntando por su relación con una mujer inestable. Reseñas falsas en internet sobre la librería, hablando de la empleada peligrosa. Denuncias anónimas a Control Animal por un supuesto maltrato a mi gato. Cada ataque era imposible de comprobar, cuidadosamente diseñado para sacarme de balance sin romper la orden de restricción. Mi abuela ya dominaba el arte de usar la burocracia como arma. Era como morir de 1000 cortadas de papel. La doctora Snow me ayudó a ver el patrón. Ya que no podía obligarme a cargar con su delirio, ahora buscaba destruir la vida que yo había construido sin ella. Si no podía usarte para revivir, tampoco te dejaba prosperar. El punto crítico llegó cuando me enteré de que, en efecto, estaba embarazada. David y yo siempre fuimos cuidadosos, pero ningún método es infalible. Lo irónico es que, después de todos los intentos forzados de mi abuela, al final fue algo natural y con alguien que yo sí elegí. Ver las 2 rayitas rosas fue como si el destino se estuviera burlando de mí, pero lo tuve claro desde el principio. Este embarazo era mi decisión, mi cuerpo, mi vida. David me apoyó en todo. Sara me llevó a una clínica lejos, donde nadie me conocía. El procedimiento fue rápido y la recuperación, manejable. Sentí un enorme alivio. Pero de alguna forma mi abuela se enteró. Tal vez seguía teniendo gente vigilando clínicas, o tal vez el investigador nunca soltó el caso. En menos de una semana, los paquetes cambiaron. Ahora traían tarjetas de luto por el abuelo del bebé, programas de funerales por el legado perdido, fotos de mi abuelo con la palabra asesinado encima. Patricia pidió que ampliaran la orden de restricción para incluir acoso a través de terceros. El juez fue empático, pero dejó claro que la ley tenía sus límites. Sin pruebas de que mi abuela mandara los paquetes ella misma, y sin amenazas directas, no había mucho que se pudiera hacer. El sistema, la verdad, no estaba hecho para lidiar con este tipo de violencia psicológica, así que cambié de estrategia. En vez de esconderme, me mostré. Empecé a contar mi historia en terapias grupales y a alertar a otras mujeres sobre el control coercitivo y el abuso reproductivo. Me ofrecí como voluntaria en un refugio para mujeres, ayudando a quienes querían huir de la violencia familiar. Decidí transformar mi dolor en algo que tuviera sentido. Eso a mi abuela le molestaba muchísimo. Los paquetes se volvieron más frecuentes y ahora venían con recortes sobre mi labor de voluntaria y notas que decían cosas como «andas diciendo mentiras» o «nos traicionaste, pero no me detuve». Cada vez que ayudaba a alguien, sentía que recuperaba una parte del poder que ella quiso quitarme. David me pidió matrimonio un martes en la noche, sin rodeos ni formalidades, solo los 2 en su cocina. Sabía que casarnos podía enfurecer más a mi abuela, pero quería enfrentarlo conmigo. Le dije que sí, pero acordamos casarnos por el civil, solo con Sara y Joan como testigos, sin avisos,
ni redes sociales, sin dejar huella. Nos casamos un jueves por la tarde. La jueza era la misma que me había quitado el poder legal. Me sonrió con calidez, recordando mi caso. Sentí que cerraba un ciclo, de estar atrapada legalmente a elegir con quién estar. Mi abuela se enteró a los pocos días y los paquetes empezaron a llegar a mi nuevo nombre, llenos de papeles de divorcio, formatos de anulación, artículos sobre matrimonios inválidos. Pero ahora sentía que era pura desesperación, como si fueran los últimos intentos de una obsesión que ya no tenía fuerza. Me ascendieron en la librería, y ahora era subgerente. Joan me estaba preparando para que me quedara con el puesto cuando se jubilara. Había logrado construir algo que mi abuela no podía destruir: habilidad, confianza y lazos verdaderos. La vida que ella quiso frenar seguía creciendo pese a todo. Un año después de casarme, mi papá llamó a la librería. Joan me pasó el teléfono con cierta reserva. Su voz sonaba vieja, cansada. Quería avisarme que mi abuela estaba en el hospital, que había sufrido un derrame cerebral por el estrés y su obsesión. Ella pedía verme. Colgué sin decir nada. David me abrazó mientras lloraba, no por la abuela que estaba en el hospital, sino por la que me crió, la que me quiso antes de que la obsesión la cambiara. Esa abuela se había ido hacía años, reemplazada por alguien irreconocible. Los paquetes dejaron de llegar después de su derrame. Mi mamá mandó una última carta, contándome que mi abuela estaba en una residencia, cada vez más perdida. Pasaba los días hablando con la foto de mi abuelo, organizando un cuarto para un bebé que nunca iba a llegar. Al final, su obsesión se la terminó llevando por completo. Me sentí libre, pero también vacía. Ese enemigo que me había marcado ya no existía, y ahora me tocaba averiguar quién era sin tener que pelear. La doctora Snow me ayudó a entender ese duelo tan complicado de perder a alguien que fue cuidadora y carcelera al mismo tiempo. Poco a poco, la vida fue agarrando un ritmo más tranquilo. David y yo adoptamos un perro para que Phoenix tuviera compañía. Me quedé con la librería cuando Joan se jubiló. Organizábamos cenas con amigos que sabían toda nuestra historia y nos aceptaban como éramos. Después de todo, la vida cotidiana se sentía especial. En el segundo aniversario de mi escape, fui por primera vez a la tumba de mi abuelo. Mi abuela siempre iba sola. Era una lápida sencilla con honores militares. Dejé flores y traté de sentir algo por ese hombre cuya muerte había marcado tanto mi vida. Le dije a su tumba que su legado terminaba ahí, sin resurrecciones ni continuaciones, solo descanso. Todo sueño que tuvo de más hijos murió con él hace 40 años. El hecho de que mi abuela nunca lo aceptara casi nos arruina la vida a todos. Al alejarme sentí que las últimas cadenas de su obsesión por fin se rompían. Era libre, no solo en papel o físicamente, sino también en la cabeza. El abuelo que nunca conocí podía descansar. La abuela que perdí en el duelo podía desvanecerse. Yo podía vivir. Esa noche, David y yo preparamos la cena juntos, con Phoenix paseándose entre nuestros pies. Hablamos de las vacaciones que queríamos, de arreglos en la casa, de un futuro tranquilo. No llegó ningún paquete. No había detectives vigilando. Nadie trataba de controlar mi cuerpo ni mis decisiones. No gané con grandes gestos ni escenas dramáticas, sino con el simple hecho de vivir mi vida a mi manera. Cada decisión propia, cada relación sincera, cada día de libertad era una victoria. 20 años de planes de mi abuela terminaron vencidos ante mi terquedad de ser libre. La mujer que me exigía tener al hijo del abuelo ya no estaba, perdida en sus propios fantasmas. La nieta que quiso controlar se volvió alguien que nunca se hubiera imaginado, libre, completa y dueña de sí misma. No fue el final que ella planeó, pero sí el que yo elegí. Gracias por acompañarme mientras trataba de entender todos estos momentos tan extraños. Sin duda es una de esas historias que te dejan pensando. Suscríbete para más contenido como este.